Ahora sí. A ver, daremos un pequeño contenido. Lo que hemos mencionado, ¿no? Vamos a dar, a ver, ¿qué temas vamos a llevar? Vamos a llevar la recta, luego vamos a hacer intercalado, como dijimos, vamos a ir al tema de lógica, vamos a hacer la circunferencia, eh, a ver, vamos a ver cómo están avanzando con Torres. Más seguro es que llevemos conjuntos después, el tema de conjuntos. Terminamos conjuntos y vamos a acabarlo con todo lo que resta de geometría analítica. Ya, restaría parábola, sería hipérbola o elipse mejor, hipérbola. Ya. Vamos a ver mucho, esto intercalado tiene que ver mucho con el docente, lo que es Torres. Si no me equivoco, lleva lógica conjuntos, luego va al tema de la recta, circunferencia y avanza todo lo que es geometría analítica. ¿Ya? Veremos, pero cómo avanza en realidad. Seguramente recién están en lógica, no sé si han avanzado ya conjuntos. Eso me van a aclarar un poquito, pero estoy seguro que va a avanzar lógica conjuntos primero. ¿Ya? Bien, con este contenido vamos a ir a bueno, al primer tema, ¿ya? El primer capítulo. Pongamos aquí capítulo 1. Vamos a mejorar un poco. Así está bien, ¿no? La recta. Muy bien. En el tema de la recta, vamos a hacer pequeñas teorías. Ya, esta clase más que todo un poquito teórico vamos a hacer, un recordatorio de lo que ya han visto tal vez. Y luego vamos a hacer algunos ejemplos o ejercicios que tienen. Envíen nomás al grupo si es que tienen prácticas o ejercicios o exámenes pasados, chicos. Ahorita, si es que lo tienen presente, pueden enviar ya para que hagamos como ejemplos, ¿no? A ver, haremos un pequeño recordatorio, una definición. A ver, ¿qué definición tiene la recta? Es una sucesión de puntos, ¿ya? La recta es una sucesión de puntos. Entonces pongamos aquí, es una sucesión, bueno, escribamos, ¿no? No tengamos flojera. La recta es una sucesión de puntos que están alineadas. En otras palabras, gráficamente, una recta sería una sucesión de puntos, como dice, que están sobre una línea o alineado así, ¿no? Una infinidad de puntos, ¿ya? Una infinidad de puntos podemos mencionar. Bueno, a ver, pondré bien.
Así, ¿no? Y esa infinidad de puntos, si están alineados, marca una recta, ¿no ve? Marca una recta. Así que nunca se olviden que una recta es solo una sucesión de puntos que están alineados. Es una infinidad de puntos, ya no se pueden contar, ¿no? Muy bien. Eh, Formas de escribir una recta, vamos a ver de qué formas podemos escribir o de qué forma se puede obtener esta recta. Pongamos aquí. Formas de una recta. A ver, la primera forma, pongamos aquí, primera forma, recta que pasa por dos puntos. Esos puntos sean P y Q, y la ecuación de la recta va a ser de esta forma. Y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, multiplicado por x menos x1. Muy bien, este x1, y1, x2, y2 que ven, proviene de los dos puntos que están aquí, ¿ya? Y x, y, como lo ven aquí, x, y, son variables, no necesitan ser conocidos, ¿ya? De hecho, en un ejercicio estos puntos tienen que ser conocidos, podrían tener un valor negativo o positivo, cualquier valor, ¿ya? Y lo mismo este, ¿no? Podrían ser negativos o positivos, cualquier valor, ¿ya? Y eso se reemplaza aquí. Si tengo dos puntos, entonces la recta puedo hallar, ¿no? A la segunda forma. La segunda forma, recta que pasa por, o recta que pasa por un punto y tiene pendiente conocida. Más antes de hacer la ecuación de esto, atiendan esta parte de la anterior, ¿ya? M es la pendiente, ¿ya? ¿De dónde he sacado esta parte? Esta partecita. Lo ven aquí adelante, mira, es este mismo, ¿ya? Es eso. Esa es la pendiente de una recta, ¿ya? Cuando hablamos de una pendiente, hablamos de su inclinación. Ahorita vamos a ver todos los detalles, ya con gráficos. Bien, a ver, esta segunda forma, lo que hemos escrito, recta que pasa por un punto y tiene una pendiente. Pongamos ese punto como un punto sub cero, que sea x sub cero y y sub cero. Eso sea ese punto que hemos dicho. Y la pendiente conocida, o sea, m conocido. Entonces, la recta que queremos hallar es y menos y sub cero igual a m por x menos x sub cero. Entonces también se lo puede hallar una recta cuando se conoce la pendiente y un punto. ¿No ve? Con esta fórmula. ¿Ya? Con esta fórmula. ¿Qué más? Tercera forma.
Vamos a mencionar casi todas las formas porque vamos a necesitar muchas. Es la forma recta simétrica, nada más, ¿ya? Recta simétrica. Para esto voy a necesitar sí o sí una gráfica. Una pequeña gráfica. Supongamos que esta es la recta L. Entonces la recta simétrica se escribe de la siguiente forma: x sobre a más y sobre b igual a 1. Donde A y B, a ver, primero hablemos de A. ¿Es el corte a partir del origen o es una medida hasta el corte donde se hace? ¿Ya? A ver, del origen hasta el corte donde se hace con el eje X, esa es la medida A. Y la medida B es desde el origen también, no me está saliendo bien, hasta el corte donde se hace con el eje Y. Este es B. Si es negativo, no tengan miedo. Ya a veces la recta es así. De hecho, es que B va a valer negativo. A este lado son negativos, ¿no ve? A va a ser positivo porque está en el eje positivo. ¿Ya? Entonces no tengan miedo en medir eso. Si es negativo B, entonces aquí tendré que poner menos algo, ¿no ve? Y lo mismo con A. Si fuera así, mira, los dos serían negativos, ¿no? A sería negativo y B también sería negativo. Entonces, digamos menos 3 tendré que reemplazar menos 3 aquí y digamos hacia abajo menos 4 entonces tendré que reemplazar menos 4 aquí. ¿Ya? Así que no tengan miedo de eso. Muy bien. Entonces, demos algunos detalles de este valor A, ese A que tengo aquí. Se lo llama, muchas veces lo llaman medidas hacia el origen, ¿ya? O, bueno, medidas hacia el origen. Es el corte o es la medida del corte, es la medida del corte con el eje X hacia el origen. El B, de la misma forma, el B es la medida del corte con el eje Y hacia el origen. Muy bien. Entonces, estamos conociendo las formas de una recta. Cuarta forma, recta, bueno, recta que tiene medida hacia el, o medida de lo eje Y al origen y tiene pendiente conocida. A ver, recta que tiene medida del eje Y al origen, eso sería B, ¿no ve? Eso sería B. Y tiene pendiente conocida, o sea, una pendiente M conocido. Entonces, ese tipo de rectas son de esta forma. L,
igual a y igual a m por x más b. Aquí lo que se necesita para conocer totalmente la recta, se necesita conocer m y b, ¿no ve? Y la última forma, quinta forma, forma general de una recta. Atiendan esta parte. Esto es lo más importante, ¿ya? A ver, chicos, si en algún ejercicio les pide hallar la ecuación de una recta, no importa qué características me dé para hallar la ecuación de esa recta, entonces, digamos, me da 2 puntos para hallar una ecuación de una recta. No lo voy a dejar así reemplazando aquí. Yo tengo que llevar a la forma general. Cuando me pide un ejercicio hallar la ecuación de una recta, yo tengo que presentar la recta en esta forma, ¿ya? En esta forma. No importa qué- en qué forma pueda hallarlo o qué forma de los anteriores, de los 4 anteriores me ayuda a hallar esa recta. Puede ser la forma simétrica, ¿no? Puede que en la recta conozca A y B. Reemplazo A y B y llevo a esta forma esa recta. Ya, tengo que llevarlo a esta forma. Entonces, la presentación de una recta, cuando me pida en cualquier ejercicio, la presentación es en su forma general. Ya, yo tengo que presentar o dar como respuesta la ecuación de la recta en esta forma. Bien, ¿qué cosas se puede obtener aquí? Bueno, lo que se puede obtener es la pendiente, se va a necesitar en muchos casos obtener, cuando está en su forma general, la pendiente es menos a sobre b, ¿ya? Eso tal vez sea una ayuda cuando estemos hablando en ejercicios. Muy bien, no sé si han enviado sus prácticas, todavía no han enviado, ¿no? Bien, van a enviar sus prácticas, chicos, no tengan miedo. Del Lisen Carrasco les da siempre práctica. Luego, también Gualberto León también les da práctica. Así que no tengan miedo de enviar, ¿ya? No lo tengo sus prácticas ya, pero para geometría analítica, llevan este libro de Eduardo Espinosa, ¿no ve? Geometría analítica de Eduardo Espinosa. Seguramente de ahí les da las prácticas. Al grupo que enviamos. Sí, envíenlo al grupo. De ahí voy a sacar ejercicios para ejemplificar, ¿ya? Muy bien. A ver, seguiremos con la teoría. Eh, a ver, ¿qué más? Formas que presentan dos rectos, ¿ya? Bien, las formas que presentan dos rectas, a ver, grafiquemos aquí en el eje X, ¿y? A ver, dos rectas podrían ser paralelas, ¿no? Paralelas, bueno, nunca se van a cortar, ¿ya? Paralelas. Así se va a ver de manera gráfica las rectas paralelas, ¿no ve? O sea, nunca se van a cortar. Otra cosa, dos rectas si se cortan tienen un punto en común, ¿no ve? Tienen un punto en común. Y tienen un ángulo también, ¿ya? Forman un ángulo. Este ángulo se puede hallar. Todo eso vamos a hablar ahorita. Y otra cosa,
dos rectas pueden ser perpendiculares. Perpendicular significa que pueden formar 90 grados, ¿no ve? Aquí está bien ya. Ahí está, 90 grados. ¿Qué ocurre cuando forman 90 grados? Entonces, cositas vamos a detallar ahorita. Obviamente con gráficos, todo, ¿no ve? A ver, detallemos. Pongamos aquí rectas paralelas. Si dos rectas son paralelas, ¿ya? Si dos rectas son paralelas, digamos L1, ahora ya vamos a escribir en su forma general. A ver, atiendan. Cuando dos rectas son paralelas, es fácil darse cuenta, chicos. Si están en su forma general, estas dos partecitas o estas primeras partecitas son iguales, ¿ya? Fíjense que en estos dos rectas, estos son igualitos, ¿no ve? Solo se cambia bueno, solo lo diferente está en su parte entera, ya la parte entera. Entonces, ocurre que sus pendientes, a ver, hay en la pendiente de esta primera recta, es menos A sobre B, ¿no ve? Hemos dicho eso del anterior, este sobre este, negativo, pero. Y de la segunda recta es lo mismo, mira. O sea, sus pendientes son iguales, ¿se dan cuenta? De aquí se puede ver que M1 es igual a M2. Ah, entonces dos rectas paralelas, sus pendientes son iguales. Bien, aquí es una pequeña gráfica vamos a dar, lo que ya estuvimos viendo. Paralelas significa que nunca se van a cortar, ¿no? Vale, vale, no está saliendo bien. Ahora sí. De esto podemos decir, bueno, esto sea L1 y esto sea L2, ¿no? Paralelas que nunca se cortan, ¿ya? Eso es gráficamente. Ahora hablemos de rectas perpendiculares. Rectas perpendiculares ocurre lo siguiente. A ver, atiendan. Voy a poner aquí AX más BY más C igual a 0. BX menos AX, así va a ser la recta L2. A ver, hablemos de sus pendientes. A ver, hay en la pendiente de este, M1. Eso ya desde hace rato sabemos, ¿no? Es menos A sobre B. De esto, a ver, M2, ¿qué va a ser? Ahora en lugar de A tengo B. Entonces B sobre menos, aquí tendría que poner, pero abajo es menos A también con este signo. Aquí hay un signo menos A. Entonces sería B sobre A. A ver, vean estos dos. Dos rectas perpendiculares. Fíjense que cambian signos y bueno, se vuelcan, ¿no? Mira, cambia signo y se vuelca para el otro. En otras palabras, si ustedes hacen el producto de estos dos, les va a salir menos 1. ¿No ve? A ver, multiplíquenlo. Sale menos 1. Entonces, rectas perpendiculares significa que el producto de sus pendientes es igual a menos 1. ¿Ya? Muy bien. Y de manera gráfica, si nosotros queremos visualizar en el plano, es, pongamos aquí L1,
L2 tendrá que ser más o menos de esta forma y va a tener que formar 90 grados cuando se estén cortando. ¿No ve? Muy bien. En otros casos, ¿no? Otros casos. Pongamos aquí rectas. Si no es ninguno de los anteriores, de hecho es que vamos a tener dos rectas cualesquiera de esta forma. A1x más B1y más C1 igual a 0. L2 a 2x más B2y más C2 igual a 0. Entonces, de manera gráfica, nuestras rectas tendrán que ser más o menos de esta forma. Pongamos a este L1 y L2. De hecho, se van a cortar porque no van a ser paralelas. Paralelas ya hemos estudiado. Tampoco van a ser perpendiculares. Perpendiculares, pero se cortan. ¿No? Eso no se olvida. Ya dos rectas perpendiculares se cortan. Bien, van a tener un punto común. Ese punto común, ya, ese punto común, si es que desean hallar este punto común, resuelven este sistema de ecuaciones. Ya, cuidado, no se asusten, hay muchas variables, tal vez así están viendo, ¿no? En un ejercicio, estos son conocidos, estos coeficientes que ven A1, B1, C1, y lo mismo al de abajo, A2, B2, C2 que están viendo, son números. Las variables son X, Y, y se armaría un sistema, mira, un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no ve? Y resolviendo esas ecuaciones o dos ecuaciones con dos incógnitas, van a hallar valor para x y valor para y ese valor para x que van a hallar va a ser el primer componente y el valor para y que van a hallar va a ser el segundo componente, ya de este puntito que están viendo aquí, donde se están cortando. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ahora, si en algún momento les piden hallar el ángulo, digamos, el ángulo de estas dos rectas, entre estas dos rectas, se puede hallar este ángulo, ¿ya? De hecho, es que les voy a dar una fórmula para eso, ¿ya? Llamemos ángulo tita y les voy a dar una fórmula. Bien, suponiendo que la recta L1 tiene una pendiente M1, que obviamente se puede hallar esto sobre este, ¿no ve? Y este tiene una pendiente M2. Vamos a hallar el ángulo entre estas dos rectas. Este tita, ¿ya? El ángulo tita. Pongamos siempre aquí M1 correspondiente a L1 y M2 correspondiente a L2, las pendientes, ¿no ve? Bien, tangente de este tita, de este ángulo tita, es igual, atiendan, se gira antihorario. Esta flechita que he puesto aquí no es porque yo quería, ya, sino el giro es antihorario. Antihorario significa que tengo que girar así, ¿no ve? ¿Me ven, no? Así voy a girar, ¿ya? Entonces voy a girar así. Cuando giro así, de hecho es que mi ángulo comienza en L1 y termina en L2. ¿Estamos de acuerdo? ¿No ve? Si giro así, comienza aquí y termina en L2. Entonces va a ser final menos inicial. ¿Final cuál es? Final es M2 menos inicial M1 dividido entre 1 más la multiplicación de ellos. Abajo no hay ningún problema porque es una suma.
Arriba es el problema, para este sí. ¿No ve? Muy bien, eso es para este ángulo. Si tratara de este otro ángulo, a ver, imagínense de este otro ángulo, ¿cuál sería ahora el final? El final es L1. Entonces tendrá que ser para ese otro ángulo, tangente de beta, pongamos beta esto, tendrá que ser final, es L1, ¿no ve? Entonces M1 menos inicial M2 dividido entre 1 más M1 por M2. Entonces se dan cuenta, ¿no? Mucho depende en qué o de qué ángulo estoy trabajando, o con qué ángulo, o qué ángulo es lo que me está pidiendo, ¿ya? Este sería ángulo agudo, ¿no ve? Y este sería ángulo obtuso, porque obviamente de manera gráfica se ve eso, ¿no? Agudo significa menor a 90 grados, este de hecho va a ser menor a 90 grados. Obtuso, mayor a 90 grados, de hecho es que este otro ángulo es mayor. Entonces, mucho tiene que ver en la posición donde estoy trabajando, ¿ya? Así que tengan cuidado, antihorario siempre el giro. Antihorario comienza aquí y termina en este lado. ¿No ve? Muy bien. Eso respecto a dos rectas, cómo se comportan. Ya dos rectas, cómo en realidad se comportan, ¿no? Aquí hemos puesto las formas que representan dos rectas. ¿Qué formas pueden presentar cuando yo tenga dos rectas en un solo plano? Muy bien. Digamos, no sé si me han enviado su práctica, veré. No me han enviado todavía, chicos. Van a enviar, no tengo miedo. A ver, haremos esta clase más teórica. Luego la siguiente clase vamos a hacer más práctico. Yo también voy a conseguir exámenes pasados. De hecho, tengo, de todos los docentes que me han mencionado, tengo varios exámenes pasados, así que no se preocupen. Voy a enviarles al grupo también exámenes pasados y vamos a estar trabajando esos exámenes pasados. ¿Ya? Pero para ello necesitamos, ¿no? Teoría siempre. Conocer algo básico, ¿no? No tan a extremo o a tan profundo, sino las cosas básicas son los que nos ayudan más. ¿Ya? Bien, sigamos. Ahora vamos a hablar de distancias. Ya pongamos aquí formas que presentan, bueno, distancias más que todo, ¿no? Distancias, ¿ya? Pongamos nada más que distancias. Eso que sea nuestro segundo punto, porque ya hemos hablado de rectas. Sí, distancia. A ver, distancia de un punto a una recta primero, ¿ya? Pongamos aquí como un asterisco, distancia de un punto a una recta. A ver, entonces para ello necesitamos un punto y una recta, ¿no? Como hemos mencionado. A ver, pongamos aquí un punto, sea ese punto x sub 0 y y sub 0, ¿ya? El punto P. Y la recta que sea AX más BY más C, la forma general de una recta. A ver, pongamos aquí esa recta. No siempre va a pasar por el origen, así. Y aquí el punto x sub 0 y y sub 0. La distancia, cuando queremos calcular la distancia de un punto a una recta, tenemos que calcular la distancia más pequeña. La más pequeña es la que cae perpendicular, ¿ya? La que cae perpendicularmente. Esa es la más corta. De hecho, si es que yo quisiera caer a otro lado, a ver, digamos a esta parte, no, esta distancia nada que ver, ¿no? No es la distancia más pequeña. La distancia más pequeña lo van a ver cuando cae ortogonalmente, ¿ya? Entonces, pongamos nomás
esta distancia, ¿ya? Y esa distancia D va a ser del punto P a la recta y es igual a valor absoluto a x sub 0, o sea, en lugar de este x que ven aquí, todo en esta recta, se reemplaza el primer componente del punto, este componente. Este componente es conocido, cuidado que estén viendo como si no fuera o si fuera como otra variable más. Véanlo como un número. Es como si yo reemplazara ese 2, este 2 que ven aquí, en el lugar de x. ¿No ven? Más B, lo mismo, el y es conocido, el y sub 0. En lugar de este y, ese y sub 0 vamos a reemplazar. Más c en valor absoluto. El valor absoluto lo único que hace es asegurar que sea positivo la distancia. La distancia no podría ser negativa, ¿no? Entonces, lo único que hace el valor absoluto es asegurarlo que sea positivo. Muy bien. Aquí, en el denominador, este A y B también son conocidos en una recta. También el C, todo, ¿no? Son conocidos esos valores. Entonces es A cuadrado más B cuadrado en el denominador. Eso hay que extraer raíz. Muy bien, esa es la distancia de un punto a una recta. Ahora vamos a hablar también, como no estamos llevando la parte, un tema tal vez bastante básico, me salte, pero son preliminares más que todo. En la parte preliminar se habla de esta distancia, ¿ya? Distancia entre dos puntos. Han debido ver ya. Cuando hablamos de la distancia de dos puntos o entre dos puntos, de hecho se necesita dos puntos que estén ubicados en el plano, ¿no ve? Supongamos que A es x1, y1 y B es x2, y2. Entonces, si A se ubicara por esta parte y B se ubicaría por esta otra parte, existe una distancia entre ellos, ¿no ve? ¿Qué sería esto? Esta línea que acabo de trazar, esta distancia. Existe una distancia entre ellos. Entonces, esa distancia está dada por la distancia de A a B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1, la diferencia de los primeros componentes, ¿se dan cuenta, no? La diferencia de los primeros componentes elevado al cuadrado más la diferencia de los segundos componentes elevado al cuadrado. Ahí está. Bien, ¿qué más? Distancia entre rectas paralelas. A ver, hemos hablado de rectas paralelas. Aquí está, ¿no? Esta distancia se puede hallar, chicos. Ya, esta distancia que ven se puede hallar entre rectas paralelas. Ya como nunca se intersectan, deben mantener una distancia en cualquier momento, ¿no ve? Esa distancia es en cualquier momento, en cualquier parte, mira. Siempre hay esa distancia. Entonces se puede hallar esa distancia. A ver, hablemos de esa distancia. Distancia entre rectas paralelas. Otro asterisco. Me estoy olvidando de él.
necesitamos dos rectas L1, pero que sean paralelas, ¿no? Recuerden que rectas paralelas, lo único que cambia es la parte o la parte entera. El resto es lo mismo. Y de manera gráfica estamos hablando de dos rectas paralelas. Y lo que queremos hallar es la distancia que hay entre ellos. Esta distancia. La más corta, ¿no? Cuidado que estén haciendo. Esta distancia quiero hallar, nada que ver. Esa distancia no se puede hallar. ¿Ya? Esta fórmula que vamos a mencionar es la que calcula la distancia más corta entre ellos. ¿Ya? Bien, esa distancia es L1 a L2. La distancia de L1 a L2 es igual a C2 menos C1 en valor absoluto, dividido entre raíz de A cuadrado más B cuadrado. Nada más. A ver, vean, ¿de dónde sale C1 y C2? C1 y C2 es la parte entera. Se hace diferencia de ellos. Y A y B son lo común que hemos mencionado. Es lo común que hemos mencionado. ¿No ve? Eso es A y B. Muy bien. ¿Qué más? Eh, división de un segmento. Con eso vamos a acabar. Nos falta una distancia más buena. A ver, hablaremos de la división de un segmento todavía. A ver, cuando se tiene un segmento de un extremo A hasta un extremo B, entonces, bueno, estos extremos tienen que ser conocidos. Son puntos conocidos. Si quiero dividir, digamos, este segmento en 5 partes iguales, hasta aquí es 2, muy pequeños. Así está bien, parece, ¿no? Mira, fíjense que este segmento se puede dividir en 5 partes iguales, pero a veces nos podría pedir el ejercicio estos puntitos de la división, ¿no? Estos puntitos de la división. ¿Cómo se halla? A ver, este punto, digamos, pongamos como un punto P, que sus componentes sean X y Y, que no es conocido, ¿no? Pero se lo puede conocer, ¿ya? Entonces se necesita una razón. Primero se necesita una razón. Y esa razón mucho depende de las divisiones que me pide. Digamos, me pide dividir en 5 partes iguales. De hecho, la razón va a ser las divisiones que existen de A hasta P sobre las divisiones que existen de P a B. A ver, en este caso, si dividimos en 5 partes, la razón para este punto P, ¿cuánto sería? ¿Cuántas divisiones existen de A hasta P? Una, una división, a ver, haré con otro color para que se pueda notar bien. Mira, ¿cuántas divisiones existen? Una división y 2 divisiones, ¿no ve? Entonces será arriba 2 en lugar de este. Abajo, las divisiones que existen de P hasta B, de P hasta B, de P hasta B, 1, 2 y 3 divisiones. ¿No ve? Entonces va a ser 2 tercios. Ahí está. Esa es la razón para esto. Si yo cambiara para otro punto, de hecho la razón va a cambiar. Ya si fuera a este punto, obviamente la razón cambia.
¿no ve? Entonces, así es como se halla la razón, las divisiones. Muy bien. Borraré esto, solo es un ejemplo, ¿no ve? Solo es un ejemplo. Bien, lo que queremos es los componentes de P. Como es x, y, entonces los componentes de P se va a poder hallar de la siguiente forma. X va a ser igual a x1 más la razón por x2. Mi pizarrón está fallando. 1 más la razón. De la misma forma para y1 más la razón por y2 sobre 1 más la razón. Bien, se preguntarán, la razón es la que hemos ejemplificado ya, pensando que se divide en 5 partes iguales, ¿no ve? Se lo puede hallar su razón, para este va a ser otra razón y así sucesivamente. Lo único que va a cambiar es la razón. Los extremos no cambian. Este x1 es el primer componente de A. Están viendo aquí, ¿no ve? Bien claro. Este x2 que ven aquí es el primer componente del otro extremo que es B. ¿Ya? Y de la misma forma, estos son los segundos componentes, y1 y y2, de estos extremos que estamos hablando, A y B. Muy bien, eso para dividir un segmento. Ahora, punto medio. ¿Cómo puedo hallar el punto medio? De esto vamos a necesitar mucho, ¿ya? A ver, el punto medio entre este A y B se encontraría por esta parte, ¿no? Por esta partecita. Ahí se va a encontrar el punto medio. Justamente es el punto medio entre A y B. ¿Cómo se halla? Esa es la pregunta. Se suma sus primeros componentes, se divide entre dos. De los extremos, ¿no? Mira, estos dos lo voy a sumar y lo voy a dividir entre dos. Lo mismo con el segundo componente. Se suma los segundos componentes y se divide entre dos. Ese es punto medio. En otras palabras, para el punto medio, la razón vale 1. Si ustedes reemplazaran aquí 1, 1, es esto. Reemplácenlo. Si r vale 1, entonces aquí sería x1 más x2. Si r vale 1, 1 más 1 es 2. Aquí está. ¿No ve? Y lo mismo ocurre aquí. Entonces, para el punto medio la razón directamente es 1. Muy bien. Con ese criterio vamos a hacer la última parte de las distancias. Distancia no dirigida. Bueno, distancia dirigida, mejor. Atiendan esta parte, más que todo los que están con el Inge o Alberto, ¿ya? Atiendan. Esta distancia dirigida que ven trata de una recta y un punto. Sea el punto x sub 0 y y sub 0. La recta va a ser, aquí escribamos siempre, sea el punto x sub 0 y y sub 0. La recta sea en su forma general entonces la distancia del punto P a la recta, si es la dirigida, hay que elegir un signo aquí, un signo más menos. Vamos a hablar de esto un poco, cómo se elige todo. Van a disculpar, necesito que esté bien.
puesto este signo más o menos. Ahora sí. Y aquí abajo lo mismo. Hay que elegir un signo. Es muy parecido de la distancia de un punto a una recta que hemos hablado. Esto. Solo que se le ha quitado el valor absoluto y se lo ha puesto en lugar de eso más menos, y aquí abajo se ha aumentado también una elección de signo, ¿no? Aquí abajo. Es muy parecido luego. Fíjense que el punto se lo reemplaza en lugar de x, y en la recta, y esta división es lo mismo. Ahora hablemos de esto. Hablemos de estos signos que ven aquí. Son dos elecciones que hay que hacer. Estamos calculando la distancia de este punto P a la recta L, la distancia dirigida. Ahí está. La distancia dirigida también calcula la distancia más pequeña, ¿ya? Solo que esta distancia puede ser negativa o positiva. Ahora, ¿cómo elijo este primer signo? Este primer signo lo elijo viendo si la recta respecto al origen y el punto tiene que ver mucho en esta parte, ¿ya? Si la recta interviene el punto respecto al origen, es positivo, ya elijo el positivo. Pero si la recta no interviene, elijo el signo negativo. En este caso interviene, mira, en nuestro ejemplo interviene. ¿Se dan cuenta, no? Ahí está, interviene aquí. Porque si yo trazara un segmento de entre estos dos, entre el origen y el punto, aquí se está cruzando esta recta, está interviniendo. Pero si fuera de esta otra forma, a ver, borraré y vamos a grabar. No, no conviene borrar. Mejor no retroceder. Esto más se está borrando. Pongamos más. Borraré mejor esto. El punto. Si el punto estaría por este lado, digamos por esta parte, esta es la distancia que estamos calculando, ¿no ve? La distancia más corta. Ahora mira, entre el origen y el punto, ¿esta recta interviene? No, para nada, ¿no ve? Para nada, no interviene. En otras palabras, si trazo un segmento, si la recta corta este segmento, ahí está interviniendo. Pero si no corta, no interviene. Entonces, ahí voy a elegir el de abajo, el que es negativo. ¿Ya? Si no interviene, elijo el negativo. Muy bien. Entonces, esa es la idea de esta parte de distancia dirigida. Ya tiene que ver el origen, la recta y el punto. ¿No ve? Entonces, voy a escribir todo lo que acabo de decir. Voy a escribir aquí. Pongamos una flechita. Escribamos. Es positivo si la recta interviene entre el punto y el origen. Entre el punto P y el origen. Eso es una, ¿no? Ahora, el otro. Es negativo. Elijo el negativo. Si la recta no interviene
entre el punto P y el origen. Muy bien. Entonces, esas dos situaciones, ¿ya? Así es como se eligen los signos. No se olviden. Pongamos como asteriscos esto para que se den cuenta. Ahora vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Y para hablar de esto se necesita pues una larga teoría. De ese signo. También hay un más menos. ¿No? Hablemos de ese signo. Ese signo depende de esto, ¿ya? Depende de C. Si C es positiva, o sea, en otras palabras, un signo, o bueno, si C es mayor a cero o positiva, elijo lo contrario, elijo el negativo. Si C es menor a cero, elijo el positivo, o sea, lo contrario de C. Pero ocurre lo siguiente, hay rectas donde no tienen esta parte entera C. Por ejemplo, una recta, a ver, 2x más 3y igual a 0. No hay esta parte. ¿No ve? Esto es una recta. Y no hay la parte entera. Ah, entonces si no hay, obviamente C vale 0, ¿no ve? Entonces aquí pongamos eso. Si C es igual a 0, ahora recurro a la otra parte. Lo que sigue es B, ¿ya? Entonces, me fijo el B. Y pongamos, si B es mayor a 0, elijo el positivo. O sea, si es positivo esto, mayor a 0 estoy diciendo. Si esto es positivo, elijo el mismo sí. ¿No ve? Y si B es menor a 0, o sea, negativo, si B es negativo, en otras palabras, si esto podría ser 2x menos 3y, digamos. Ahí B es negativo, ¿no? Ah, entonces, elijo el mismo negativo, ¿ya? Elijo negativo. Muy bien. Eso ocurre si C es 0. Ahora, en otra situación, C puede ser 0, también B. Los dos podrían ser ceros. ¿Qué tipo de rectas son así? X igual a 0. Esto es una recta. ¿No ve? Esto es una recta. Ese tipo de rectas podrían ser. ¿Ya? Si eso ocurre, fijamos solo B o A. En casos extremos es eso, ¿no? Fijamos solo. A, A es mayor a 0, entonces elijo positivo. A es negativo, elijo negativo. Esos son casos extremos, ya. Ya, obviamente, una recta tendría que ser así, ¿no? X igual a 0. Y eso es su ecuación de este, ¿ya? Muy bien. Esos son casos extremos. Estos primeros, más que todo, esto hay que ver mucho. Eso tiene que ver mucho. Muy bien. No sé si han enviado sus prácticas. No, todavía.
Bueno, estamos dando un repaso casi de todo. Me faltaría hablar de bisectrices. Esta parte que acabamos de hablar, lo que es distancia dirigida, es usual o sirve para hallar las bisectrices, ya una recta bisectriz. Y nos faltaría hablar rectas altura, recta mediatriz. Seguramente en sus prácticas hay. He visto en su práctica del Lisen Carrasco, he visto en su práctica del Inge León. Así que, de hecho, vamos a hablar también de esa parte. Ya hablaremos, tenemos un poco más de tiempo y hablaremos de esa parte. Ya hablaremos de rectas bisectriz. Primero recta bisectriz, ¿no? Recta bisectriz. A ver, hablemos de recta bisectriz. Necesitamos una gráfica, una idea geométrica. Una recta bisectriz se halla entre dos rectos. ¿Ya? Entonces vamos a necesitar dos rectos. Pongamos la primera recta así y la segunda recta de esta forma. Se puede hallar bisectrices, ¿no? Aumentaré una página más para que podamos visualizar mejor. Bien, entonces una recta bisectriz es la que corta un ángulo en partes iguales. O sea, este ángulo, digamos, que ven aquí, se va a cortar en partes iguales. Bueno, trazaré siempre línea continua. Obviamente pasa por el punto de intersección, ¿ya? Pasa por el punto de intersección de los dos y el ángulo que ven entre estas dos rectas que hemos trazado con color azul se parte en dos ángulos iguales, ¿ya? Entonces, a este llamemos L1, a este llamemos L2 y la idea está dada, ¿no? La idea está dada. Y con distancias dirigidas de un punto cualquiera, ahora X, Y, se trazan distancias dirigidas. Ya distancia 1 si es que trata L1 y distancia 2 si es que trata L2. Ya a partir de este puntito. Ese punto es un punto genérico que va a generar toda la recta. Y la recta bisectriz sería esta recta, L sub B, es, bueno, es igual a la distancia 1 igual a la distancia 2. En otras palabras, distancia 1 va a ser la distancia dirigida que acabamos de hablar anteriormente y va a ser más menos, momento, pongamos L1 y L2. Conocidos, ¿no? Las dos rectas L1 y L2. Ahora sí, más menos, el punto es genérico, X, Y. O sea, aquí en lugar de X, en lugar de Y, tendría que reemplazar lo mismo X, Y, entonces no cambia. La distancia 2 se trata de L2, entonces lo mismo.
Y aquí abajo más menos la raíz cuadrada de a sub 2 al cuadrado más b sub 2 al cuadrado. Muy bien. Y estos signos ya sabemos cómo elegirlos. Y lo mismo aquí. Hay que elegir 4 signos, ¿no? Pero ya tenemos la idea qué es lo que, o cómo es que se eligen estos, ¿no? Así que esa es la bisectriz, ¿ya? Y de manera gráfica lo vemos bien claro, ¿no? Es una recta que parte o que pasa por el punto de intersección de las dos rectas y corta al ángulo en dos ángulos iguales. Si esto fuera el ángulo entre las dos, tita, entonces tita tendrá que ser igual a beta. Bueno, 2 veces beta, ¿no? 2 veces beta, ¿ya? Muy bien. Eso. Y se ve, bueno, si notan bien claro, hay dos rectas bisectrices. El otro sería este lado, ¿no? El otro sería este lado. Esa otra recta tendrá que ser mucho dependiente para elegir esa otra recta. Estos signos eligen ya a cuál. Digamos, si están hablando de este lado, ¿no ve? De esta recta bisectriz. De hecho, estos signos va a elegir a ese, ¿ya? Y si hablo de esta otra recta bisectriz por esta parte, también puede ser, ¿no ve? Pero de este otro ángulo. Tendrá que ser otros signos estos. Ya van a ser, digamos, si para el otro he elegido aquí el positivo, tal vez para este otro elija el negativo. Y lo mismo aquí, ¿no ve? Lo mismo podría ser abajo. Aquí abajo tal vez no, esto es más que todo. ¿Ya? Lo mismo en esta parte. Tal vez para el otro he elegido el negativo, digamos, entonces para este otro tal vez elija el positivo. ¿Ya? Eso tiene que ver para este otro, esos signos. De aquí más que todo. Los de abajo no, porque estos de abajo tienen que ver con estos y las rectas no va a cambiar. ¿No ve? Entonces estos de abajo, los signos de abajo no. Este de arriba es lo que tiene que ver mucho. Bien, eso es una recta bisectriz. Ahora vamos a hablar de un triángulo. ¿Ya? Pongamos, a ver, un triángulo en el plano, triángulo generado por 3 puntos en el plano. Pongamos esos 3 puntos, bueno, A, B, C. A que sea x1, y1. B que sea x2, y2. Y C que sea x3, y3. Entonces, si estos 3 puntos dan un triángulo en el plano, ubicaríamos así, ¿no? Por esta parte A, B y C. Mejor ubicaré de otro. Aquí pondré B y aquí C. Ahí está. Lo ubico mal. Bueno. Muy bien. Entonces, tendríamos los vértices ABC. Aquí, en este triángulo,
Ya, se puede hallar bisectrices también, que obviamente si estos conocemos los vértices, eh, podemos hallar rectas, ¿no ves? Rectas. Y con esas rectas, digamos, puedo conocer la recta que pasa por A a C, puedo conocer la recta que pasa por A a B, entonces puedo trazar esta bisectriz, ¿no ve? Se puede hallar bisectriz, esta bisectriz interior. Y lo mismo si conociera LBC, porque se puede conocer porque tengo dos puntos, ¿no ve? Puedo hallar esta bisectriz también. Y lo mismo de aquí. Se dice que esas tres bisectrices solo cortan en un punto, ¿ya? Se cortan en un punto. O sea, no ocurre esto. Si trazara una bisectriz de aquí, no va a ocurrir este otro. ¿No ve? Solo corta en un punto, ¿ya? O sea, en este puntito. Se lo llama incentro eso. Y sirve para generar una circunferencia dentro de un triángulo. Una circunferencia de esa característica. ¿Ya? Para escribir una circunferencia dentro de un triángulo, ¿no? Su centro es la intersección o el incentro que lo llamamos. ¿Ya? Podría ser así. Bien, eso es con bisectrices. Luego también se puede hablar recta altura, ¿ya? Si yo hablara de una recta altura, digamos, hallar la recta altura que pasa por el vértice C, entonces tendría que hallar esta recta que pasa por el vértice C y corta al lado opuesto perpendicularmente, a eso se llama altura. Ya al lado opuesto que sería AB, corta perpendicularmente, pasando por el punto C. También es una recta. Y también mediana, una recta mediana es la que parte de un vértice y corta al lado opuesto en su punto medio. Entonces el punto medio entre B y C, ya les estaba hablando de puntos medios hace rato, ¿no ve? Entonces para eso sirven los puntos medios, ¿ya? Para trazar la recta mediana necesitamos hallar punto medio. A ver, más o menos así, ¿no? Y lo mismo de aquí se puede hallar al otro lado punto media, una recta mediana a partir del vértice C. Y a partir del vértice, bueno, C mejor dicho ahora, también se puede hallar. Esta intersección se lo llama baricentro. Ya, baricentro, la intersección es una sola también. Se lo llama baricentro. Y bueno, de las alturas tal vez parece que no les mencioné. La altura trazada de los tres vértices, digamos de este lado también ortogonal aquí, de este también ortogonal. También se corta en un solo punto, ¿ya? En un solo punto. A esto se lo llama ortocentro. Lo estoy haciendo bastante rápido, chicos, porque la siguiente clase voy a hablar un poco más detallado y darles teoría, todo, ¿ya? Así que lo estoy haciendo bastante rápido. Y la recta altura serían esos mediatrices también. Hay mediatrices es la que corta en su punto medio perpendicularmente. No tiene por qué pasar por un vértice. Todos los anteriores pasaban por un vértice, ¿no? Aquí habrá uno, aquí por el punto medio ortogonal perpendicular. Habrá otro aquí y por esta parte otro. No tienen por qué pasar por los vértices. Si es que pasa por uno de los vértices, totalmente una coincidencia. Ya no es que siempre tienen que pasar. Y este puntito se lo llama circuncentro. A ver, sí, parece que sí, circuncentro. Ya. Y bueno, vamos a hablar más detalle de la siguiente clase. Baricentro, ortocentro, esos tres y circuncentro son alineados. Se lo llama recta Euler. ¿Ya? Entonces, todo eso vamos a hablar en la siguiente clase. Así que les acabo de dar un resumen. Y antes de despedirnos,
les voy a dar una fórmula. Área no siempre va a ser de un triángulo, de cualquier ¿ya? Hablemos del área. De cualquier lugar geométrico que lo ven, puede ser cuadrado, rectángulo, hexágono, no importa, el área se lo halla de esta forma. Atiendan, el giro es antihorario, tal como hicimos con ángulos. Tengo que girar así. Si yo comienzo del punto A, que sus componentes es x1 y y1, el siguiente punto es el punto B, ¿no ve? Y si giro sigue antihorario, el siguiente punto es el punto C, y se dice que tengo que concluir en el punto donde he comenzado, o sea, en A. Entonces, aquí voy a ir anotando eso, ¿ya? A ver, comienzo con punto A. La primera fila va a ser sus componentes del punto A, x1 y y1. Ahora giro antihorario, me encuentro con el punto B. Entonces, del punto B sus componentes son x2 y y2. Sigo girando, me encuentro con el punto C, y3. Y termino en donde he empezado, termino en el punto A. Y este resultado, o este determinante que ven aquí, hacia este lado es positivo, ¿no ven? Seguramente en alguna parte ya han visto. Y hacia arriba es negativo, hacia este lado son negativos, ¿no ven? Y se calcula con ese método, ¿ya? Y ese resultado me va a botar el área de este triángulo, el área de este triángulo. Entonces, no importa si tiene más puntos, podrían ser aquí el punto D, el punto E. Estoy seguro que de este lugar geométrico que ven aquí, también se lo puede hallar el área, ¿ya? Pero con la misma ideología. Un medio, no tiene por qué cambiar este un medio, y se anotan los puntos antihorario en orden, ¿ya? Si por algún X motivo está el C aquí, el D aquí, o el B aquí, entonces se anota A, luego C, luego B, ¿no ve? Así que yo lo hice de forma ordenada para que se vea el orden que está, ¿no ve? Muy bien. Aquí vamos a quedar. Ahora sí, no tengan miedo de enviar. Hemos terminado la parte teórica, casi hemos acabado. Solo necesitamos conocer eso que estuvimos mencionando, la intersección de bisectrices, medianas, rectas, altura y mediatrices. Solo necesitamos eso y luego hay que hacer ejercicios del tema de la recta. ¿Ya? Así que la siguiente clase vamos a hacer, supongo, muchos ejercicios y con eso estaríamos concluyendo, obviamente, este tema de la recta, ¿no ve? Pero hay que hacer muchos ejercicios, exámenes pasados, prácticas, todo. ¿Ya? Bien, quedaremos aquí. ¿Alguna consulta, duda que tengan? Tengo una duda. Sí, dígame.